La paz sea sobre todos vosotros. En este vídeo vamos a hablar sobre el pueblo elegido, sobre los hijos de Israel, los judíos. ¿Qué decir de este pueblo? ¿Por qué nos tiene que interesar? Pues es muy sencillo. Cristianos y musulmanes, nos guste o no, los tenemos como una referencia en nuestros libros. El cristiano, cada vez que agarra una Biblia, se va a encontrar la historia de los hijos de Israel. A principio de todo, coges, abres, inicio, Génesis, y allí se empieza a relatar la historia del pueblo de Israel. Con los musulmanes ocurre lo mismo. Lees el Fatiha, que es la apertura del libro, y después rápidamente te encuentras con la historia de los hijos de Israel, que es de lo que más habla el Corán, de los hijos de Israel. Entonces uno dice, ¿qué hay en este pueblo de particular? ¿Por qué se ha dejado esa referencia en los libros sagrados, tanto del cristianismo como del Islam? Pues es muy sencillo. Sobre el título de pueblo elegido no vamos a entrar en análisis teológicos, sino que nos vamos a centrar en lo práctico. Si os fijáis, los judíos, y todo esto es por norma general, no estoy hablando de grupitos específicos, que sabéis, hay auténticos demonios, tanto en el judaísmo como en el cristianismo como en el islam. Siempre hay pequeños grupos que son más la representación del demonio que cualquier otra cosa. Me refiero por lo general. El judío cumple con 3 puntos que, a mi modo de entender y de una manera práctica, es lo que les da o les otorga el título de pueblo elegido. Primero de todo, adoran a Dios sin asociarle absolutamente nada. Tienen profetas, se apoyan en sus sabios, pero su fuente principal es Dios. Eso es monoteísmo puro. Es lo que nos mandan las 3 religiones, pero de algún modo los judíos lo tienen más marcado que ninguna otra creencia o ninguna otra religión. ¿Por qué? Los cristianos son monoteístas, los musulmanes también. Pero, si os fijáis, nosotros siempre estamos poniendo la opinión de este sabio, la opinión del otro, lo que aparece en aquella historia de aquel profeta, lo que dice, siempre estamos desviando la atención y nos quitamos del camino que conduce directamente a Dios. Los judíos, por norma general, no lo hacen esto. Tienen como una capacidad o una autodeterminación para dirigirse directamente a Dios. No se paran en todas estas cosas que, sin darnos cuenta, en muchísimas ocasiones no son más que idolatría. Ellos no lo suelen hacer esto. Después, hay una cosa muy importante que ellos cumplen, y es algo que tal vez los caracteriza, y es la idea de pueblo. Los hijos de Israel, la unión de una comunidad. Da igual cómo piensen, da igual la rama a la que pertenezcan, ellos se consideran uno.
El monoteísmo nos dice que Dios es la unidad absoluta, es el bien supremo. Ellos, en su formación como individuos, en la creación del colectivo, también se creen y se sienten uno, mantienen esa unidad. ¿Qué ocurre con esto? Que eso es una representación de la unidad divina. Así pues, ellos cumplen al 100% esta obligación, por decirlo de algún modo, que no hacemos cristianos y musulmanes. Hay un detalle que cuando os vais a los vídeos en YouTube que hablan sobre judaísmo, os vais a fijar que salen rabinos con barbas, con candelabros por todos lados, con un montón de libros, y dan su perspectiva o su idea de lo que es el judaísmo. Después hay otros que salen en una bicicleta, el otro sale en una habitación con revistas por detrás de ciencia y con libros de carpintería, pero sale dando su opinión o lo que él piensa que es correcto. Cuando leéis los comentarios os vais a dar cuenta que nunca critican a su propia gente, no la critican. Da igual si son místicos, si siguen la cábala, si son ultraortodoxos, no importa. Si os fijáis, por norma general, no se critican. Siempre se centran en Dios, siempre se centran en el conocimiento. Son agradecidos con sus gentes de conocimiento. Esto es un rasgo que les caracteriza y esto es una virtud también. Entonces, cuando os dirigís a un canal, por ejemplo, que hablan sobre cristianismo, que aparecen cristianos debatiendo, o musulmanes, algún sabio musulmán, leemos una serie de barbaridades, cada uno, los evangelistas defienden su posición, el católico salta y dice cualquier barbaridad, el sunni musulmán le dice al otro que es un incrédulo, el ahmadi le contesta al shia y le dice, es un auténtico desastre. Si os dais una vuelta por YouTube lo vais a comprobar. Yo he visto canales que tienen 400, 500 comentarios, canales judíos que hablan sobre el judaísmo, y no he visto ni un solo comentario negativo, ni uno solo, por parte de la gente que sigue el judaísmo. Entonces esto es algo que hace pensar. Después, el tercer punto es la importancia que dan al conocimiento. Y esto es algo que está por encima de cualquier otro grupo o de cualquier otra creencia. Ellos buscan el conocimiento en cualquier lugar. Son gente que basan una gran parte de su creencia y de su religión en el conocimiento. Bien, ¿qué ocurre con esto? Que el judío, con esa búsqueda de conocimiento, es capaz de discernir entre lo que son absurdos y lo que no son absurdos. Ya os digo, no vamos a entrar aquí en quién tiene la razón ni en cuestiones teológicas sobre una religión u otra. Estamos hablando sobre el rasgo o la característica que muestran. Cada uno tiene su historia, su religión, pero ellos en la suya. Esa búsqueda del conocimiento tan profunda que tienen, pues yo leo en los comentarios un ama de casa, un albañil, un
tienen un conocimiento que es algo brutal. Son gente que se empapan de libros, de leer, de conocer, pero no solo su religión, sino estudian sobre todo, todas las cosas. Yo me he encontrado con israelíes, con alemanes israelí, con doble nacionalidad, también francés e israelí, que conocían el Corán completamente. Yo estaba hablando de una conversación sobre Islam y ellos lo conocían a la perfección. He encontrado algunos que hablan árabe perfectamente, que te recitan el Corán perfectamente. Pero no te lo recitan y ya está, de memoria, sino que lo comprenden. Han estudiado los significados. Yo una vez, sobre un término, estaba atascado y me dio la clave, digamos, la interpretación o la solución a esta raíz. Un judío, porque tenía un conocimiento de la lengua árabe brutal. Cuando cogéis los léxicos, no los antiguos, los más modernos, que recogen toda la información de los léxicos antiguos, vais a encontrar que la mayoría de estos autores son judíos. Es decir, incluso el conocimiento del Islam, muchos de estos judíos nos ganan. Es curioso. Si os fijáis, al principio, en la Sura al-Baqarah del Corán, vais a ver cómo Allah, después de hacer al ser humano, inmediatamente le enseña el nombre de todas las cosas. ¿Eso qué es? Es la representación de cómo el hombre tiene en su naturaleza la búsqueda del conocimiento. Eso es lo primero que hace con Adán. Antes de enviar libros, le enseña el conocimiento. ¿Qué hacen los judíos? Basan su religión en el conocimiento. Pues esa es la naturaleza humana. Eso es lo primero que Allah en el Corán dice que le ha dado al ser humano. La primera herramienta es esa, para acercarse a Allah. Después nos dice, al principio de todo, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Las alabanzas a Allah, el Señor de los mundos, encontramos traducido. Pero al-Alamin significa conocimientos. Se está hablando que Allah es el Señor de todos los conocimientos, de conocimiento absoluto. Entonces, fijaros cómo empieza el Corán, diciendo que Allah es el Señor de conocimiento absoluto. Es verdad que el primer atributo es Rahman y Rahim, el de compasivo, el de misericordioso. Pero a continuación, el segundo atributo que aparece es el del conocimiento. Entonces, este título de pueblo elegido, tenemos que pensar por qué los judíos son pueblo elegido. Y también no olvidar que, como nos dice tanto el Evangelio como el Corán, de algún modo todos somos elegidos de Dios cuando nos dirigimos por el camino recto. Los judíos también, no nos equivoquemos. Es verdad que muchos dicen, no, da igual si yo no creo, no importa, yo soy israelí y punto, y me voy al paraíso. No, ellos saben, la gente de conocimiento saben que en esencia todos los seres humanos son iguales y que es el cumplimiento de los preceptos de cada una de las revelaciones, que en esencia nos hablan de lo mismo, el que produce la salvación del ser humano. Vuelvo a repetir, esto no es una alabanza al pueblo judío, ni una queja o una crítica al cristianismo y al islam. Yo de hecho soy musulmán, pero
Se trata de una reflexión. Esto es todo y que la paz sea sobre todos vosotros.